muchas cosas, tal vez 1.000.000, que me quedan por aprender. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Gómez, estudiante del cuarto semestre del programa de Maestría en Educación Virtual ofrecido por la Universidad Católica de Oriente en convenio con la Fundación Universitaria Católica del Norte. Mis compañeros de equipo de trabajo son los maestrantes Miguel Andrés Estupiñán y Alfonso Calamares. Juntos en este proceso de formación de maestría en educación nos hemos dado la tarea de determinar cuáles serían los elementos constitutivos de una propuesta curricular para la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los estudiantes adscritos a la propuesta SER, que basado en los estándares curriculares, en el marco común europeo y a través de la mediación pedagógica. Para ello hemos utilizado una serie de estrategias y de instrumentos de recolección de datos que nos han permitido encontrar hallazgos considerables e importantes para llegar a ser una propuesta y unas recomendaciones generales con lo que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje del inglés. Inicialmente, debo contarles que el Servicio Educativo Rural ha estado trabajando alrededor de la región del Oriente Antioqueño y se ha ampliado a otras zonas del ámbito nacional desde hace más de 10 años, que surge como una propuesta investigativa también, ¿cierto? Y que en este momento tiene alrededor de más de 5.000 estudiantes no contados, tanto en programas del departamento de Antioquia como programas de formación a nivel de la ciudad de Medellín. Entonces, lo primero que hicimos fue realizarle un análisis documental a la propuesta SER, que nos permitió determinar los pilares fundamentales de la propuesta SER en cuanto a los conceptos o categorías de pedagogía, didáctica y enseñanza del inglés. Ahí pudimos encontrar, por ejemplo, que han habido algunos intentos anteriores por orientar la enseñanza y aprendizaje del inglés desde la Fundación Lauwach y desde el mismo Centro de Idiomas de la Universidad Católica de Oriente. Mi profe con ilusión, mucha paciencia y dedicación, me lo explica una y otra vez. Pero en cuanto al marco conceptual, nuestro trabajo se fundamentó en una cantidad considerable de fuentes bibliográficas que nos aportaron información valiosa acerca de los principios del SER, así como el contexto rural y algunas orientaciones teóricas que consideramos pertinentes para un proyecto de investigación. En ese paso del marco conceptual, iniciamos con una revisión de los resultados de los estudiantes en las pruebas nacionales, con lo que hicimos una comparación entre los colegios rurales y los colegios urbanos. Eso nos permitió mejorar la caracterización de los estudiantes en el programa SER. Después realizamos una indagación sobre investigación realizada por el grupo de investigación del SER, que nos permitió delimitar nuestro trabajo, porque desde ahí encontramos un punto de partida que nos permitió investigar sobre los enfoques teóricos que podíamos abordar de tal forma que fueran más pertinentes y articulables con la propuesta del SER. Así entonces encontramos enfoques muy importantes como la pedagogía del texto. Partiendo de este enfoque, pues nos apoyamos en algunos autores que ya hemos estudiado en la maestría, como es el caso de Divanda Mugravi, de Foundes, de Arias, de Broncar, y especialmente de autores muy reconocidos como el caso de Vygotsky. En ese sentido, profundizamos bastante en las propuestas de este autor, porque las ideas de Vygotsky son las que dan fundamento a propuestas más actuales, como son el enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés
y la mediación pedagógica. Por eso nos pareció muy oportuno profundizar en las ideas de este autor, especialmente en algunos conceptos que ya hemos abordado, como lo es la zona de desarrollo próximo, como el interaccionismo social, las funciones psíquicas superiores y los instrumentos psicológicos de mediación. Una vez que hemos analizado lo de Vygotsky, pues eso nos dio una base conceptual que nos permitió pasar a otro enfoque muy importante en nuestra investigación, que es la mediación pedagógica. Este enfoque se fundamenta especialmente en las bases de Vygotsky, pero sobre todo en los aportes de Ruben Feuerstein, lo que nos permitió, con base en lo que encontramos, lograr caracterizar o identificar cuáles son los rasgos más importantes que debe tener una metodología con base en la mediación pedagógica que pueda dar buenos resultados en la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. De aquí podemos encontrar, por ejemplo, algunos datos muy importantes sobre el papel del maestro, el papel del estudiante, las funciones del mediador, cómo es caracterizado un mediador, y eso nos permitió reflexionar sobre el papel de los mediadores que actualmente se utilizan en la educación, como es el caso de las tecnologías, el caso de los medios audiovisuales, de los textos. Con base en esta información y con base en los resultados obtenidos en la caracterización del programa SER, pues logramos hacer una triangulación de la información que nos permitió reflexionar y sacar algunas conclusiones. De igual forma, en el marco teórico estudiamos algunas teorías muy importantes en lo que se refiere a la enseñanza del inglés, para lo que hicimos un recuento de las principales corrientes teóricas y pedagógicas de la enseñanza del inglés que nos permitiera soportar el enfoque comunicativo, que es en el cual nos basamos para apoyarnos en los resultados de nuestra investigación. De igual forma, una vez que obtuvimos la información, hicimos una síntesis sobre el marco común europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas, en el que nos ofrecen una serie de recomendaciones pedagógicas y metodológicas que nos permitieron establecer parámetros de comparación para determinar o establecer la situación de la educación en el programa SER, lo que supuestamente debería ser, según el marco común europeo, la realidad nacional, y con base en esta triangulación poder sacar conclusiones y hacer algunos aportes que, desde nuestro parecer y los resultados de la investigación, podrían redundar en beneficio de los estudiantes que nosotros caracterizamos. Es importante describirles a ustedes cuál es el problema que pensamos solucionar, o simplemente a qué pregunta le vamos a dar respuesta. Tenemos en los datos estadísticos de las pruebas anteriores de los Saber 11, las pruebas Saber 11, que en el área de idioma extranjero se han obtenido resultados bajos. Además, en algunas asesorías académicas que se trabajaron con la agencia Milton Ochoa, se evidenciaba, por ejemplo, que no había una correlación directa entre los núcleos temáticos evaluados en las pruebas y los núcleos que realmente se estaban enseñando en el momento por los tutores. Pensamos inicialmente que eso era debido a la falta de una estructura curricular clara, articulada con los estándares curriculares, y también que la falta o la no actualización del mediador pedagógico es un elemento que de una u otra manera puede generar esa brecha
tan grande entre lo que se enseña y lo que se debe enseñar. Por eso es que nos dimos a la tarea de hacer todo este trabajo, para poder presentarle al SER, presentarle a la Facultad de Ciencias de la Educación y presentarle a la Universidad Católica de Oriente una propuesta que permita mejorar los desempeños de los estudiantes en lo que tiene que ver con el área de lengua extranjera, en este caso inglés, y que los estudiantes, a través de la implementación de la propuesta, logren ubicarse en el estándar B1, que es lo que propone los estándares curriculares y el marco común europeo como ideal a llegar al momento de egresar de un programa de educación de la media académica. Socioculturalmente la población estudiantil y conocer de ellos su percepción sobre el programa SER, su percepción sobre el aprendizaje, sobre la didáctica, sobre la pedagogía, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje del inglés en la propuesta SER, y también cuál ha sido el impacto a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal. Fue por eso que diseñamos una encuesta, un formato encuesta que se le aplicó a 663 estudiantes de las 5 sedes del SER en los corregimientos de Medellín y del departamento de Santander, lo cual, después de un análisis exhaustivo, nos llevó a los siguientes hallazgos. Es muy positivo el impacto que ha tenido la propuesta SER dentro de la comunidad educativa, ¿cierto? Pero si bien es cierto que desde sus pilares fundamentales, desde su concepción inicial, el SER plantea la enseñanza del inglés dentro de un enfoque comunicativo, existe una gran falencia en lo que tiene que ver con la falta de material audiovisual, ¿cierto? La falta de la utilización de mediadores pedagógicos y la falta de interacción entre los mismos estudiantes o entre los estudiantes y el profesor. Lo que, visto desde el enfoque comunicativo, es una gran falencia, ya que para trabajar la enseñanza y aprendizaje del inglés dentro del enfoque comunicativo es necesario trabajar las 4 habilidades básicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés, que son la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Por lo tanto, es necesario implementar material audiovisual, es necesario implementar el uso de recursos tecnológicos, a pesar de que, por ejemplo, hemos encontrado también que no todos los estudiantes tienen acceso al uso de recursos tecnológicos o a la conectividad. Entonces, si de pronto logramos implementar este currículo dentro de todo lo que tiene que ver con el enfoque comunicativo, que los estudiantes, de acuerdo a lo que plantea el estándar B1 del marco común europeo o de los estándares curriculares, el estudiante sea capaz de desenvolverse por sí mismo en conversaciones donde exprese sus puntos de vista, donde hable de situaciones y experiencias pasadas o que le estén ocurriendo en el presente, donde él sea capaz de inferir información de algo que escuche o de alguien que escuche. Estaríamos hablando de el enfoque comunicativo como tal, que nos permitiría una interacción real con el idioma y un mejoramiento de todos los desempeños de los estudiantes en formación en lengua extranjera.